qué te ves reflejado con tus ancestros, Mariano? Y en muchas cosas. Por ejemplo, te comento, Cristian, que yo vivía en Argentina hasta los 33 años y en algún momento decidí irme a España, tomar un avión e irme a España a comenzar mi vida ahí. Estuve en Mallorca durante unos 6 años aproximadamente. Conocí una persona, mi actual pareja, y vine para Asturias. Cuando llegué a España, a Mallorca, me pregunta mi padre, ¿Asturias está muy lejos de ahí? Y yo le dije, mira, yo estoy en Mallorca, Asturias es en el norte de España, así queda muy lejos. Ah, porque si vas en algún momento, no sé, porque tus abuelos vienen de ahí, o sea, bueno, los abuelos de él, o sea, mis bisabuelos. Y bueno, eso me quedó en la cabeza, ¿no? Y y eso fue al principio de venir aquí. Me voy para Asturias a estar con ella. Y claro, yo me acordaba de eso. Le digo a mi padre, ¿de dónde eran mi bisabuelo? ¿De dónde eran? Tus abuelos, le decía, ¿no? ¿De dónde eran? De Oviedo, me dice. Y bueno, yo justamente estaba en Oviedo, ¿no? Y aparece, esto no lo conté nunca en las entrevistas, lo conto aquí porque me preguntas sobre los ancestros, pero después, bueno, lo que fluya. Sí. Y aparece justo en mi casa un documento de un tal Justo Menéndez, pero en la casa de mis padres. De repente aparece un documento que me lo manda mi madre, que decía Justo Menéndez, cochero, Gamones, Asturias. Y claro, era el documento de mi bisabuelo que apareció en mi casa. Entonces yo le pregunto a mi pareja, ¿Gamones? ¿Conoces Gamones? Y no lo conocía mucho porque es una aldea de 50 personas, o sea, no lo conocía. Y le pregunta al padre, ¿no? A mi suegro. Y le dice, sí, Gamones está por Valdés, en la parte de Valdés de Trevías, Luarca, por ahí en Asturias. Y un día vamos, claro, porque... No, primero vimos un documental de Gamones. ¿Bien? En una TV local de aquí de Asturias, van por pueblos, y claro, más del 50% de la gente que aparecía era Menéndez, como yo. Entonces, claro, un día fui y puerta a puerta, ya cuando nos íbamos, primero no tuvimos suerte, porque, claro, ahí preguntábamos, sí, creo que Menéndez, la casa esa de ahí. Preguntamos en unos lugares, en algunas casas dijeron, no, nada que ver. Ya cuando nos estábamos yendo, le golpeamos la puerta a una persona, a una señora, y le digo, Menéndez, de Justo Menéndez, no sé si hay alguien aquí, porque dice Gamones. Ah, Justo Menéndez, sí, mi bisabuelo, y después terminé viendo la casa de Justo Menéndez, wow, donde nació, el puerto, Luarca, donde él se fue a Argentina. Entonces encontré la casa y bueno, y los descendientes, que incluso mi padre no sabía que quedaban descendientes. Justo Menéndez se fue de Asturias, seguramente por un tema de buscar nuevos rumbos, tomó un barco y se fue a Argentina, ¿no? Justamente lo mismo quise yo, ¿no? Me tomé un avión y me fui a España, que incluso fui el único de toda la familia que luego Justo tuvo en Argentina, que tuvo como 12 hijos. Por eso fíjate la casualidad que el documento, teniendo 12 hijos, uno de ellos era el abuelo de mi padre, el padre de mi padre, mi abuelo, entre 12, y apareció el documento en la casa de mis padres. O sea, nada es casualidad. No, y yo en algún momento terminé enfrente de la casa donde él nació, fuimos a conocer también la iglesia donde se bautizó y bueno, muy, muy bonito eso. Y entonces ahí me di cuenta de esto de quizás la valentía, ¿no? Si tú me preguntas de los ancestros que te dejan, bueno, valores, valentía, trabajo, mucho trabajo, honestidad. Compartí esta pequeña historia y bueno, espero que resulte interesante. Sí, apasionante, ¿eh? Además, realmente, Mariano, es una cosa que llamamos normalmente casualidad, pero a nivel árbol genealógico, estas historias, a mí me encanta escucharlas y como trato un poquito siempre con este ámbito a nivel terapéutico, la gente no deja de sorprenderse, decir, sí, bueno, esto fue como casualidad. No, esto no pasa por casualidad. Muchas gracias por compartir esto y, Mariano,
en general en la vida? ¿Qué es lo qué te ha llevado a ser una persona tan centrada y tan volcada energética, espiritualmente, en la apertura de conciencia, en el escribir y hablar sobre todos los aspectos de autoconocimiento? A eso de los 20, 21 años, yo tenía síntomas de ansiedad. Bueno, fui a un médico que me recomendó hacer terapia, también medicación. Yo me centré mucho en la terapia para tratar de sanar esos temas de ansiedad que pueden ser, bueno, que me acuerdo que tenía, ¿no? Mucho estrés, pánico o palidación o sudoración, ¿no? Entonces, claro, yo en algún momento empecé con la terapia y me gustaba mucho reflexionar, expresarme, pero claro, luego empecé a leer cosas vinculadas, porque yo dije, claro, si tengo ansiedad, me mandan a terapia, entonces esto debe estar relacionado con, me mandan a una psicóloga, debe estar relacionado con la psicología. Entonces me acuerdo en ese momento que estaba estudiando y le pedí a un profesor universitario unos libros y me recomendó unos libros de Freud, unos libros de Jung, El Cuarto Camino de Gurdjieff. Gurdjieff estudió en los templos de Alejandría, también estuvo por el Tíbet y quería traer toda esa enseñanza a Occidente, ¿no? Por eso construyó el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Y entre esos alumnos estaba Nicole Maurice, que hizo una especie de libro de 5 tomos que se llama Comentarios Psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky. Un libro que, claro, como todo alumno toma apuntes, pero en algún momento se vio que tenía infinidad de apuntes y hizo un libro de 5 tomos con todas las enseñanzas. Ese libro llegó a mí a los 21 o 22 años y ahí, claro, ahí descubrí por qué me preocupaba en ese momento de cómo aplicar las leyes universales a la propia vida cotidiana. Luego también me cautivaron todos los autores del Nuevo Pensamiento, bien, que son como 30, 40 autores que hablan del poder de la mente subconsciente y de la manifestación de la realidad en base a, bueno, al control y al dominio de la mente subconsciente, es decir, siguiendo la línea de que los pensamientos se materializan, entonces uno puede materializar lo que quiere, ¿no? Entonces esos autores me los devoraba, ¿no? Absolutamente todos, ¿no? Napoleon Hill, Thomas Troward, Neville Goddard, Louis Hay, Wayne Dyer, Joseph Murphy con El Poder de la Mente Subconsciente, y veía muchas conferencias del Dalai Lama. Me gustaba mucho el budismo porque también habla mucho de la mente, más allá de que habla en otros términos, pero en términos más tibetanos y que en sánscrito y traducido al español, entonces parecería muy raro, pero era muy similar, notaba muchas conexiones con las leyes universales, con el Nuevo Pensamiento, y luego apareció el Curso de Milagros, y con el Curso de Milagros y el libro de ejercicios del Curso de Milagros, pude llevar todo ese conocimiento, porque antes estaba todo como en la teoría, ¿no? Y también trataba de aplicar y trataba de materializar en la vida cotidiana, pero sentía como que algo me faltaba. Y el Curso de Milagros y principalmente el libro de ejercicios del Curso de Milagros me ayudó a llevar todo ese conocimiento a la propia percepción. Fue algo muy novedoso porque yo no sabía que eso se podría llevar a la percepción. Es decir, que como esa conciencia universal creadora donde viene la verdad y que nosotros llamamos la verdad universal o lo que se deriva del amor, ¿no? Y que tiene un sistema de pensamiento, esta conciencia creadora infinita que está detrás de todas las cosas tiene un sistema de pensamiento. Ese sistema de pensamiento obviamente está estudiado por grandes sabios de la antigüedad y maestros y maestras también de la antigüedad que lo fueron compartiendo. Incluso esto está en diferentes filosofías religiosas o tradiciones espirituales. Y lo que hace el Curso de Milagros es llevártelo a la propia percepción, ¿no? Al tema de aceptar todo, saber que la realidad está integrada a la propia mente, que estamos en una conciencia, los valores y principios de esa conciencia, llevarlos a la vida cotidiana. Y entonces, claro, luego de hacer todo eso, luego de estudiar y aplicar y generar cambios en la percepción, empecé a transmitir todo eso. Y eso fue aproximadamente en el 2017 cuando llegué a España. Y ahí empecé a escribir muy centrado básicamente en la liberación del sufrimiento y que una persona alcance un bienestar total, un estado de conciencia total, lo que se llamaba antes la iluminación, ¿no? Que es algo totalmente posible, simplemente obviamente no es algo que sea fácil, pero sí
el curso de milagros me ayudó mucho a saber que tenemos un sistema de pensamiento de miedo que es compartido por el mundo a través de los medios de comunicación, la sociedad, las familias, y ese sistema de pensamiento está bastante estudiado, y como hay un sistema de pensamiento de miedo y falso vinculado con el miedo, también está el verdadero, el que tiene que ver con el amor. Obviamente se produce un cambio de realidad, ¿no? Entonces eso me pareció muy novedoso y que sirve a muchísima gente, y hoy me dedico a eso, a escribir sobre eso, a dar incluso acompañamientos individuales a personas sobre eso, y hacer estos podcasts también, y charlas de YouTube, y a través de todos los medios posibles compartir eso. Has tocado un...